clase. Semana 9, jóvenes. Hoy vamos, la semana 9 está dedicado al estudio de las funciones. Bien, vamos a ver todo lo que es funciones, una visión rápida. Bien, funciones, veremos hoy. Contenido analítico, que es lo que vamos a ver de manera puntual. Definición de funciones, dominio y rango. Algunos tipos especiales de funciones. Luego estudiaremos lo que son las funciones monótonas, función inyectiva, subyectiva, biyectiva y finalmente la función inversa. Terminaremos la clase estudiando la función exponencial y logaritmo. Bien, ese es el menú de hoy, jóvenes. Listo, si es que concentración y cualquier duda, ya saben, con confianza pueden activar el micrófono, hacer sus consultas. Bueno, aquí también por el chat, voy a estar atento a cualquier consulta. Bien, listo. Para preámbulo, empecemos. Funciones. Funciones reales. Vayamos con una pequeña introducción. Listo. En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o relación de dependencia. Bien, ¿a qué se refiere esto? Veamos aquí un ejemplo simple. Ya. Sabemos de la geometría plana, ya del colegio, que el área de una región circular, ¿sí?, está relacionada con su radio. Ahora aquí dice relacionada. ¿Relacionada de qué modo? Entonces, allí viene la fórmula bien conocida del área del círculo, ¿no? O de un círculo, que está el área de la región que encierra un círculo, A es igual a pi por radio al cuadrado. Esa fórmula bien conocida, ¿cierto? Ahora, esta igualdad viene a ser la relación de dependencia entre A, el área, entre A, que es el área, y R, que es el radio. Ahora, es común en el lenguaje normal, coloquial, que tú digas A depende de R, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la función, del estudio de las funciones, ya no más usaremos ese término y usaremos el término función. Y diremos, el área A está en función del radio R. ¿Bien? De esa forma. Ahora usaremos el término función. Entonces, ahora vayamos al concepto de función. ¿Qué es una función? Ya. Aquí ya tenemos una idea de lo que es una correspondencia o relación de dependencia, ¿no? Eso puede darse a través de una igualdad, una fórmula, ¿no? Esto se llama una correspondencia o una relación de dependencia, ¿no? A depende de R. Ahora, no toda correspondencia o relación de dependencia es una función, ¿ya? Aquí viene el concepto de función, ¿ya? Si tenemos F, una regla de correspondencia que hace corresponder elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. F es una correspondencia. ¿Cómo una correspondencia? Cualquier tipo de igualdad o una relación, ¿no? Que conecte elementos de A con elementos de B. Puede ser a través de una fórmula, algún tipo de característica, etc. ¿Ya? Es lo que le llaman una regla de correspondencia. F. A cada elemento del conjunto A le hace corresponder un elemento del conjunto B. O puede que ninguno. Bien. Ahora, dicha correspondencia F se va a llamar función. F se va a llamar aquí función
¿Cuándo? Cuando a cada elemento X del conjunto A le hace corresponder a lo más, aquí va a ser, a lo más, un elemento Y del conjunto B. A lo más, un elemento. Aquí lo voy a colocar, un elemento. Un elemento Y del conjunto B. A ver, vamos a asimilar un poco qué significa a lo más un elemento. Ya, que te diga que a cada elemento del conjunto A le voy a hacer corresponder, ¿no? O lo voy a asociar a lo más un elemento del conjunto B, quiere decir lo siguiente. Que va a haber elementos del conjunto A, como X, que se le hace corresponder, que van a tener su correspondencia, un único elemento Y del conjunto B. Y esa correspondencia se le denota como f de x. ¿Ya? Y a lo más también quiere decir de que va a haber elementos como x1 que no tienen correspondencia en B, o sea, quedan solitos. Eso significa a lo más un elemento. ¿Sí? Va a haber elementos que tienen únicas correspondencias y va a haber elementos de A que no tienen correspondencia. ¿Ya? En otras palabras, si tiene correspondencia, solo puede tener una. Eso es lo que da el concepto de función. Bien. Ahora, de igual manera, aquí en el conjunto B, ¿ya? Va a haber elementos como Y1 que no van a ser correspondencia de ningún elemento del conjunto A o que no tienen precorrespondencia en A. También van a quedar sueltos, solitos. ¿Ya? También puede suceder eso. Y los que sí tienen se denotan de esta forma. Por ejemplo, X tiene una correspondencia Y. Y este Y se denota como f de X. ¿Bien? Cuando f es función, se usa esta notación que figura acá. F dos puntos de A hacia B, ¿no? Voy a borrar esta línea donde a cada elemento X del conjunto A, los que sí tienen correspondencia, le asocia una única correspondencia de esta forma, Y igual f de X. Así. Bien. Esta X, los elementos del conjunto A se le llama variable independiente. ¿Ya? Variable independiente. ¿Ya? Y las correspondencias Y, de esta forma, Y igual f de X, se le llama variable dependiente. Listo. Bien. Ahora, de manera natural aparecen dos conjuntos importantes ahí al definir una función. El primer conjunto importante que aparece se le llama dominio de la función f, que se denota de esta forma. Dom paréntesis f. ¿Quién es el dom paréntesis f? El dominio de f. ¿Qué conjunto va a ser? Muy simple acá, observo. En el conjunto A, con lo que te expliqué, hay dos tipos de elementos. Los que tienen única correspondencia en B y los que no tienen nada. No tienen correspondencia. Están solitos. Bien. El dominio de F es un subconjunto de A que va a agrupar a todos los elementos de A que tienen única correspondencia en B. Los solitos, los elementos sueltos, solitos como X1, no pertenecen al dominio. ¿Ya? Solo pueden estar los que tienen única correspondencia en B.
Ese es el dominio de F. Entonces son todos los elementos X que pertenecen a, tales que existe un único Y en B, tales que Y es correspondencia de X. Eso se escribe como el par ordenado. Una forma de escribir. X, Y pertenece a F. Cuando tengas esta notación, el par ordenado pertenece a la función, significa que Y es igual a F de X, ¿ya? Es decir, Y es la correspondencia de X. Eso significa esto. ¿Bien? Ojo, ¿ya? Ojo con la notación. También te lo pueden dar en pares ordenados. X, Y pertenece a la función. Esto significa que Y es la correspondencia de X. Se escribe de esta forma. Y igual a F de X. ¿Bien? Ahora, lo mismo que hemos hecho en el conjunto A, vamos a hacer en el conjunto B. Y ahí aparece el rango de F. El rango de la función F, que se denota como ran, paréntesis F, que viene a ser un subconjunto de B. Es el conjunto de todos los elementos de B que tienen precorrespondencia en A o que son correspondencias de algún elemento de A. Los elementos sueltos como Y1, que no tienen precorrespondencias o que no son correspondencia de ningún elemento de A, quedan afuera de ese conjunto. No pertenecen al rango. ¿Ya? Por lo tanto, el rango de F es el conjunto de todos los elementos F de X que pertenecen a B, tales que X pertenece al dominio. Recuerda que todos los elementos de B que tienen precorrespondencia se escriben de esta forma, F de X. ¿Sí? F de X, por notación. Por eso se escribe F de X que pertenecen a B, donde este X está en el dominio, porque en el dominio están todos los elementos de A que tienen únicas correspondencias. No pueden ser alguien que está solito, ¿no? Como X sub. Bien. No olvides, el rango agrupa todos esos elementos, ¿ya? De B que tienen precorrespondencia en A. Listo. Captura, seguimos con. Seguimos. Bien. Ejemplo 1. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí F, una correspondencia, ¿ya? Una regla de correspondencia. F aquí es una correspondencia que asocia elementos del conjunto A con elementos del conjunto B que figura aquí. ¿De qué manera los hace corresponder? ¿Cuál es esa regla de correspondencia? Simplemente esta flecha. ¿Ya? No es ninguna propiedad, nada, sino esta flecha. Que dice, a 2 le hace corresponder 7. A 3 le hace corresponder 18. A 8 le hace corresponder 20. A 5, ninguno, queda solito. En B, 9 no tiene precorrespondencia. 15 tampoco tiene precorrespondencia. Pregunta. ¿Esta correspondencia es una función o no? Bien, para ello, tú tienes que hacer un pequeño esquema. Entonces, yo te voy a mostrar aquí que tú siempre hagas este esquema. Cuando una correspondencia no es función. Entonces, yo siempre hago esto. No es función. ¿Qué correspondencia no es función? Así, de esta forma. Cuando a un elemento X le haces corresponder Y le haces corresponder también otro elemento diferente Z. Esto no es función.
Recuerda, porque una función es una correspondencia donde a cada elemento X de A le hace corresponder a lo más un elemento. Ya, a lo más un elemento. O sea, es decir, si tiene correspondencia, tiene única correspondencia. O puede que no tenga correspondencia. Eso significa. Puede estar solito, como el 5. O sea, aquí me está diciendo que tiene dos correspondencias diferentes. Esto contradice el hecho de ser función. Por eso cada vez que digas, no es función, una correspondencia de esta forma, es este esquema. Aquí todos tienen única correspondencia. 2 tiene una única correspondencia, 3 tiene una única correspondencia, 5 no tiene ninguna. Está bien, está permitido, puede estar solito. 8 tiene única correspondencia. Entonces, esta F es función. Bien. Que escrito como pares ordenados, lo puedes escribir así, F igual. Se puede escribir como conjunto de pares ordenados. Se escribe así, 2, su correspondencia, 2,7. Ahí está el primer par ordenado. Coma, la otra correspondencia, 3,18. El par ordenado, 3, su correspondencia, 18. Y el otro es 8. 8, su correspondencia, 20. ¿Ya? Bien. Listo. Ese es de manera conjuntista, como pares ordenados. Ahora, el dominio de F. Como es función, ¿cuál es su dominio? Ahí recuerda que el dominio es el conjunto de todos los elementos de A que tienen correspondencia en B. Que tienen única correspondencia en B. Los que están solitos no entran a ese conjunto, no pertenecen, mejor dicho, ¿no? ¿Quiénes son ellos? 2, 3 y 8. 2, 3 y 8. Ese es el dominio de F. El rango de F, la idea es similar, pero hacemos con el conjunto P. El rango de F es el conjunto de todos los elementos de B que tienen precorrespondencia en A. Los que están solitos no pertenecen al conjunto. Hay quienes son 7, 18, 20. 7, 18, 20. Ya está. Bien, listo. Vayamos con otro ejemplo. Con los mismos conjuntos A y B del ejemplo anterior, la relación de A en B, relación, como le dije, puede ser correspondencia de A en B, es lo mismo, una regla de correspondencia, le llama relación también. ¿Sí? Puede ser correspondencia o relación, ¿ya? La relación de A en B está dado de esta forma. G, el conjunto de estos pares ordenados. 2,7, el otro par ordenado 2,18, el otro par ordenado 3,9. ¿Qué significa esto? Haz una gráfica. Haz un esquema. Recuerda que este es 2 y 7 es la correspondencia de 2. 18 es la correspondencia de 2. 9 la correspondencia de 3. A ver, grafiquemos para 2. A 2 le está haciendo corresponder 7 y a la vez le está haciendo corresponder 18. Y a 3 le hace corresponder 9. Mira esta correspondencia. No es función. Una correspondencia de este tipo no es función porque a 2 le está haciendo corresponder dos elementos diferentes. Eso contradice el hecho de ser función. Bien, eso no puede ser función. ¿Ya? Entonces G no es una función. Listo. Listo. Bien, entonces ahí ya lo tenemos claro. Vayamos con un ejemplo 3. A ver. Una función no siempre te lo van a dar así mediante diagramas, pues, ¿no? De manera discreta, de números y flechas, ¿no? De manera discreta. El objetivo de estudiar función
es estudiar las funciones que están definidas mediante operaciones elementales, ¿no? Como la exponencial, el logaritmo, la raíz cuadrada, ¿no? Los polinomios, etcétera, etcétera. Bien, donde la variable independiente varía en un intervalo de la recta. Ya no son valores puntuales, discretos, y las asocias mediante flechas, ¿no? Como estamos viendo ahí. Claro que ahí son bien ilustrativos para entender la idea de función. Bien. Ahora aquí en este ejemplo vamos a ver una función que está definida mediante la raíz cuadrada de una expresión lineal, o sea, de un polinomio de primer grado. O sea, igual, raíz cuadrada de 6x menos 18. Ya, ahora alguien dirá, profesor, ¿y ahí cuál es la correspondencia? La correspondencia justo es la fórmula que está aquí. A x, que es la variable independiente, le está haciendo corresponder este elemento y igual a f de x, que está dado como la raíz cuadrada de 6x menos 18. O sea, si x vale 1, su correspondencia es raíz cuadrada de 6 por 1 menos 18. Calcula cuánto vale eso. Aunque aquí no daría, ¿no? Porque acá saldría negativo. Entonces te das cuenta, en primer lugar, que x tampoco puede tomar cualquier valor. Porque si le das 0, te va a quedar raíz cuadrada de menos 18. Eso no es un número real. No puede tomar cualquier valor x. Entonces, es allí donde tenemos que nosotros calcular el dominio y luego el rango de la función. ¿Qué es el dominio entonces? El dominio de la función, lo voy a escribir aquí, viene a ser el intervalo, unión de intervalos, intervalo de variación, el intervalo de variación, parece que no se lee bien acá, el intervalo de variación de x, o sea, donde varía la variable x. En otras palabras, este intervalo de variación de x tiene que ver con cómo lo calculas. Ahí viene el otro punto. Analizar la existencia. Analizar la existencia de la función f de x. ¿Ya? El dominio de la función es el intervalo de variación de x. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculas? Analizando la existencia de la función. ¿Cómo es eso? Así como analizas el conjunto de existencia para ecuaciones con radicales de índice par y para ecuaciones con logaritmos. Entonces, esas son cuestiones de existencia, porque la variable x no puede tomar cualquier valor. Entonces, observas aquí la función f, su regla de correspondencia. ¿X puede tomar cualquier valor aquí? No, ¿cierto? Porque está afectado por una raíz cuadrada de índice par. Entonces aquí tenemos que analizar la existencia. La existencia. Aquí entonces analiza 6x menos 18 mayor o igual que 0. Esto de aquí es papayita, ¿verdad? Y tú lo resuelves, te queda x mayor o igual que 3. Y aquí está el intervalo de variación de x. Este intervalo de variación de x es el dominio de la función. Entonces escribes dom de f es igual. El intervalo cerrado de 3 a más infinito. Ya, ahí está el intervalo de variación de x. ¿Listo? De esa forma. Ahora, el rango de f es una idea muy parecida al dominio. El rango de f viene a ser
el intervalo de variación de Y. El rango de F es el intervalo de variación de Y, donde Y es igual a F de X, no lo olvides. Bien. ¿Cómo lo calculas? Se calcula a partir del dominio. Se calcula a partir del dominio de F. Bien. Listo. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿quieres calcular el rango? Tienes que calcular el intervalo de variación de Y. Tienes Y, F de X. O sea que tienes que calcular el intervalo donde varía toda esta expresión. Raíz cuadrada de 6x menos 18. ¿Y cómo lo calculas? A partir del dominio. ¿Cómo a partir del dominio? Partes, todo empieza aquí, del dominio, del intervalo de variación de X, o sea, X mayor o igual que 3. A partir de aquí, vas a construir esta expresión para obtener el intervalo de variación de Y. Le vas a dar esta forma. ¿Qué haces? Multiplicas por 6 y restas 18. Multiplicas por 6. Bueno, acá primero resté 3. Resto 3. X menos 3 mayor o igual que 0. Multiplico por 6. 6x menos 18 mayor o igual que 0. Saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 6x menos 18 mayor o igual que 0. Ya está, mira. Toda esta expresión es f de x. Y igual a f de x. Y ya tienes el intervalo de variación de y. Y mayor o igual que 0. Entonces acá tienes el rango de f es igual. El intervalo cerrado en 0 a más infinito. El intervalo de variación de y. ¿Ves? De esa forma es la idea. Bien. Captura, seguimos. A ver, veamos. ¿Todo bien el micrófono? Bien, seguimos. 5. Nada de 5. Ejercicio 1. Vamos a retroalimentar lo que acabo de explicar, ¿ya? Dada la función, ojo, ya te dice que es función, f escrito como conjunto de pares ordenados, ¿eh? Acá está, conjunto de pares ordenados, donde el dominio de f tiene 3 elementos. ¿Ya? Ojo con esto, ¿eh? Está de amarillo. Determina el valor de A más B. Y siempre que te hablen de función, haz tu esquema, pues. ¿Cuándo no es función algo? ¿Cuándo no es función? Entonces, si coloca. No es función. Un esquema de este tipo, ¿sí? X lo relaciona con Y y X lo relaciona con Z. ¿Bien? No es función, recuerda así. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tienes que analizar aquí? Tú tendrías que hacer un esquema, sí, siempre, para que te ubiques aquí. No olvides que un par ordenado aquí, si dice función, te está diciendo que 3 es correspondencia de 0. A cuadrado correspondencia de 4. 8 correspondencia de A. B correspondencia de menos 3. 9 correspondencia de 4. Yo en tu lugar haría así. Entonces, 0, tu correspondencia 3. Otro, 4 tiene una correspondencia a cuadrado. Y además aquí hay otro. 4 tiene una correspondencia de 9. ¿Bien? Y sigues extrayendo. A tiene una correspondencia de 8. Y menos 3 para terminar hace corresponder B. Ya está. Pero observa tu esquema. No es función.
este de aquí. Si estos dos son diferentes, no es función. Pero por dato te dice que es función. Entonces, ¿qué debe suceder aquí? Estos dos tienen que ser iguales, porque si fuesen diferentes, no es función, y eso contradice todo lo que te dicen aquí. Entonces, de estos dos pares ordenados, 4, cuadrado y 4,9, que significa lo que está aquí, a cuadrado es correspondencia de 4 y 9 correspondencia de 4. Como es función, f es función, debe suceder que a cuadrado sea igual a 9. Estos dos iguales a 9. ¿Ya? A cuadrado igual a 9. Entonces, a toma dos valores. A igual más menos 3. Bien, dos posibles valores de A. Analicemos para cada uno de ellos. Puede que uno no nos sirva. A ver, primer caso. Si A es igual a 3, reemplazas. Aquí A igual a 3. ¿Qué vas a tener? Bien. F igual, los pares ordenados, 0,3, el otro 4,9, 3,8, menos 3,b, 4,9 ya está acá. Bien, listo. Ahí no hay ninguna contradicción, ¿no? Aparentemente. Pero el dominio de F, ¿cuántos elementos tendría el dominio de F? Recuerda que el dominio de F son estas primeras componentes, los primeros. Ya, ese es el dominio de los X que están en A, son los primeros componentes. 0, 4, 3 y menos 3. 0, 4, 3 y menos 3. Aquí coloqué no cumple. ¿Pero qué cosa no cumple? El dato. Y el dominio de F tiene 3 elementos. Aquí he encontrado, cuando A vale 3, F es función, sí, pero su dominio tiene 4 elementos. O sea, no va con el dato. Entonces este A igual a 3 no sirve. ¿Ya? Entonces todo indica que A es igual a menos 3. El otro valor. Cuando A es igual a menos 3, ¿qué vas a tener acá? F igual el conjunto de pares ordenados. 0,3, el otro. 4,9, el otro. Menos 3,8, menos 3, B, menos 3, B y 4,9 que ya está aquí. Bien. Ahora, de la misma forma aquí, esta F, esta es función, ¿ya? Y aquí tú tienes dos correspondencias diferentes, supuestamente es para menos 3, o sea, F es función, y tienes que menos 3 tiene correspondencia 8 y a la vez tiene correspondencia B. Entonces estos dos tienen que ser iguales, ¿cierto? B vale 8. Bien, entonces la función en realidad queda de esta forma, ¿no? Aquí voy a agregar una F. Mi función queda así. F, conjunto de pares ordenados, 0,3. El otro par ordenado, 4,9. Y menos 3, 8. ¿Ya? Solo 3. Porque B vale 8. Entonces el dominio de la función es igual. ¿Cuántos elementos? 0, 4, menos 3. Ahí está. El dominio tiene 3 elementos. Cumple, ¿no? Bien. Por lo tanto, B vale 8 y A vale menos 3. Justamente lo que está aquí, ¿no? Lo que se ha analizado. A más B sería 5. Clave E, jóvenes. Bien. Clave E. Captura, seguimos.
Bien. A ver, ¿cómo vamos acá? Todo bien, Mico. Ya. Captura, seguimos. Ejercicio 2. Determine la suma de los elementos enteros del dominio de la función. Bien, de lo que te expliqué en el ejemplo. Hallar el dominio de una función no debe ser, no debe ser tarea difícil desde ahora en adelante. Recuerda que el dominio de la función viene a ser el intervalo de variación de x. ¿Y cómo calculas ese intervalo de variación de x? Analizando la existencia de la función, el conjunto de existencia. ¿Bien? Entonces empiezas a analizar aquí, mira. Para 5, ¿hay impedimento de x? Nada, ¿no? No hay ningún impedimento para x. Tú analizas la otra fracción, 12x sobre x más 9. ¿Hay impedimento para x? Aquí sí. Como es fracción, solo tienes que cuidar que el denominador no sea 0. Entonces escribes aquí x más 9 diferente de 0. Y ya sabes, está ahí, después es intersección. Y sigues analizando. Y te das con la sorpresa de que hay una raíz cuadrada. Aquí, existencia. El radicando debe ser mayor o igual que 0. O sea, 81 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Ya está. Y lo vas a intersectar con x más 9 diferente de 0. Lo que tienes que resolver aquí, a estas alturas, esto ya es papayita para ti. Tienes que resolverlo bien. Acá, multiplicando por menos 1, tienes x cuadrado menor o igual que 81. Del otro, x diferente de menos 9. ¿Ya? Ahí está. Aquí resuelves propiedad x mayor o igual que menos 9 y x menor o igual que 9. Y el otro x diferente de menos 9. Bien, x diferente de menos 9. Le vas a quitar este extremo izquierdo. O sea, x mayor que menos 9 y menor o igual que 9. Ya está el intervalo de variación de x. Ese es el dominio. Ya tienes el dominio de f igual el intervalo abierto en menos 9 hasta cerrado en 9. Bien, listo. Listo. ¿Qué nos piden? La suma de los elementos enteros del dominio. Aquí los elementos enteros del dominio. Para que te hagas una idea y no digas, ¿cuánto tengo que sumar? Primero, hay una parte positiva y negativa. Los enteros. Va a ir acá de menos 8, menos 7, menos 6, puntos suspensivos hasta que llegas menos 1, más 0, más 1, más puntos suspensivos hasta que llegas más 6, más 7, más 8, hasta más 9. Todo lo que son negativos se cancelan hasta aquí. Todo lo que son negativos se cancelan hasta aquí. ¿Y quién sobrevive? 9. Bien. Clave C, joven. Listo. Captura, seguimos.
Seguimos, jóvenes. Bien, a ver. Funciones elementales que debes de conocer. Funciones elementales que debes conocer. Vayamos primero con la función constante. La función constante tiene esta forma. Borrador aquí. La función constante tiene esta forma. Y igual f de x igual a c. O sea, es decir, ¿cómo es su gráfica? Tendrías que graficar. Tendrías que graficar y igual a c. ¿No? Tendrías que graficar esto. Y igual a c. Este de aquí es una recta horizontal. Y igual a c. Es una recta horizontal. Ahí está. Ahora, dominio de f. ¿Hay impedimento para x? No. Acá x puede tomar cualquier valor real, todos los reales. Pero gráficamente, tú puedes ver aquí el dominio de manera gráfica. Ya, muy fácil. Mira, presta atención. La sombra que hace la gráfica sobre el eje X es el dominio. Toda la sombra que hace esta recta sobre el eje X es todo el eje X. O sea, es los reales, su dominio. Ahora, la sombra que hace la gráfica sobre el eje Y, que en este caso es un punto nada más, viene a ser el rango. La sombra que hace la gráfica sobre el eje Y es el rango. En este caso solo es un punto. O sea, el rango es el conjunto unitario C. ¿Ya? De esa forma, también, gráficamente. La otra función conocida que debes saber es la función lineal. O sea, la función y igual a f de x o y igual a x más b. Bien, y igual a x más b. Esta es una recta. Tú graficas la recta. Dos puntos de paso. Aquí tienes una recta. Bien, listo. El dominio de f, no olvides, es la existencia acá. El intervalo de variación de x, la existencia. Aquí hay impedimento para x, ninguno. X puede tomar cualquier valor real. Entonces su dominio en los reales. Gráficamente también lo puedes ver. Mira, ¿cuál es la sombra que hace la recta sobre el eje X? Todo su sombra, esta recta continúa. O sea, la sombra sobre el eje X es todo el eje X. Los reales. El rango de F de esta recta, ¿cuál es la sombra que hace la recta sobre el eje Y? O la sombra que hace es el eje Y también. Todos los reales. ¿Bien? Listo. La función cúbica. La función cúbica tiene esta forma, ¿no? Y igual x cubo. La función x cubo, su gráfica es de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Y se va indefinidamente y se va indefinidamente. Su dominio es todos los reales, también no hay impedimento para x. Observa la sombra que hace la curva sobre el eje X. Todos los reales. Y el rango también es todos los reales. La sombra que hace la curva sobre el eje Y. Todos los reales. Bien. Ahora, la función en la cual debes de tener más cuidado y que debes de saberlo, y tienes que saberlo al revés y al derecho porque aquí se presentan muchos problemas, es la función cuadrática. Te va a llegar en muchos ejercicios, muchos problemas. La función cuadrática. Tiene la función cuadrática es de esta forma. F de x igual a x cuadrado más bx más c. Este de acá es una parábola. Parábola. Eje focal. Focal
paralelo al eje Y. O sea, solo hay dos opciones. La parábola se abre hacia arriba o la parábola se abre hacia abajo. ¿Quién te da esa información? Acá está el primer caso. La información, si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, te lo da el coeficiente principal A. Si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. ¿Ya? Como la parábola se abre hacia arriba, el punto más bajo de la parábola es su vértice. ¿Ya? El punto más bajo de la parábola es el vértice, cuyas coordenadas son, la primera coordenada es menos b sobre 2a, coma, la siguiente coordenada es la evaluación de este número en la función f evaluado en menos b sobre 2a. ¿Bien? Otra cosa más. Como el vértice es el punto más bajo de la parábola, entonces esta parábola tiene mínimo. Tiene un mínimo. Y su valor mínimo es f evaluado en menos b sobre 2a. Este es el mínimo. Ahí está. F evaluado en menos b sobre 2a es el mínimo. Ahí está. El punto más bajo de la parábola es el vértice. Ahora, el valor mínimo de la función cuadrática es f evaluado en menos b sobre 2a. El valor mínimo de la función cuadrática f es f evaluado en menos b sobre 2a. Obviamente aquí el valor mínimo es alcanzado cuando x es igual a menos b sobre 2a. Análogamente aquí, en el caso que a, el coeficiente principal es menor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como la parábola se abre hacia abajo, ahora su vértice es el punto más alto de la parábola, ¿no? Y las coordenadas del vértice son las mismas que en el caso anterior. Mira, la primera coordenada es menos b sobre 2a, la segunda coordenada es f evaluada en menos b sobre 2a. Y ahora, como el vértice es el punto más alto de la parábola, la función cuadrática tiene máximo y su valor máximo es f evaluado en menos b sobre 2a. Este es su máximo. Cambia la interpretación, si te das cuenta, ¿no? Este es su máximo. En el caso anterior, este mismo es el mínimo, por ser el punto más bajo de la parábola, el vértice. Aquí es el punto más alto, entonces este es el máximo. O sea, el valor máximo de la función cuadrática f es f evaluado en menos b sobre 2a, el cual es alcanzado cuando x es igual a menos b sobre 2a. ¿Bien? Toda esta pequeña teoría te lo tienes que saber de memoria. Te lo tienes que saber en su interpretación. No te puedes olvidar. Bien, listo. Captura, jóvenes, seguimos. Ejercicio 3. Paco prende una vela y después de 2 horas observa que la longitud de esta es de 15 centímetros. Al cabo de 2 horas más, la vela se consume por completo. Si la longitud de la vela en centímetros y el tiempo transcurrido en horas desde que se enciende están relacionados linealmente. Determine la longitud de la vela antes de ser encendida. Claro, la longitud original, ¿no? ¿Y qué significa primero acá? Están relacionados linealmente. Quiere decir que la longitud y el tiempo describen una función lineal. Eso quiere decir que la longitud y el tiempo describen una función lineal. Entonces aquí
Luego de leer el contexto, habla de la longitud de la vela y del tiempo transcurrido en horas. Nos piden la longitud inicial de la vela. Entonces acá sea L, la longitud de la vela en centímetros, y T, aquí, el tiempo transcurrido en horas desde que se encendió. Bien. El tiempo transcurrido en horas desde que se incendió. Ya, muy bien. El dato importante es que L, la longitud de la vela, y el tiempo se relacionan linealmente. ¿Qué significa eso? Si no sabes eso, no resuelves el problema. Que estén relacionados linealmente es que ambos describen una ecuación lineal, una función lineal. Es decir, L está en función de T o T en función de L. Da igual, porque si tú despejas en una función lineal una variable u otra, te sigue quedando una función lineal. Entonces, lo común es que tú te habla que a medida que transcurren las horas, la vela se consume, ¿no? O sea, de que la longitud de la vela depende del tiempo transcurrido. Ojo, depende del tiempo transcurrido. En términos de función, ¿qué significa? Que la longitud de la vela está en función del tiempo. Entonces lo puedes escribir así. L de t como función es igual a una función lineal, porque acá dice linealmente, está relacionado linealmente, igual a de t más p. L de t igual a por t más p. ¿Bien? A de t más p. Listo. Ahora, A de t más p. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar los datos. Dice, después de 2 horas, se observa que la longitud de la vela es de 15 centímetros. No olvide que t es el tiempo transcurrido desde que se enciende la vela. Entonces, cuando transcurre 2 horas, quiere decir que cuando t vale 2, o sea, TL evaluada en 2, cuando t vale 2, ¿cuánto es la longitud de L? Esto te arroja la longitud de la vela. L de t es 15. O sea, este es el dato. L evaluado en 2 igual a 15. Entonces, evaluando L en 2, vas a tener A por 2 más B igual a 15. A por 2 más B igual a 15. Acá tienes 2A más B igual a 15. Bien, la primera ecuación. ¿Y qué más dice? Al cabo de 2 horas más, la vela se consume por completo. Es decir, ¿cuántas horas han transcurrido? Porque dice al cabo de 2 horas más, quiere decir desde que se incendió la vela, han transcurrido 4 horas. O sea, cuando t vale 4, la longitud de la vela es igual a 0. L evaluado en 4 es igual a 0. Evaluando aquí en 4, queda 4A más B igual a 0. Tienes 4A más B igual a 0. Este sistema ya lo sabes resolver. 1 y 2 lo resuelves por método de eliminación. Vas a obtener los valores. Aquí está. A igual a menos 15 medios, B igual a 30. Entonces ya tienes la función L, longitud de la vela a medida que transcurren las horas. L de t igual a menos 15 medios de t más 30. Determine la longitud de la vela antes de ser encendida. ¿Cómo es eso así? Recuerda que esto te da la longitud de la vela cuando transcurren t horas. Entonces, cuando t es 0, piensa, cuando t es igual a 0, ¿qué quiere decir? O sea, cuando no ha transcurrido de ninguna hora, al evaluarlo aquí, te va a dar la longitud inicial de la vela, pues. Bien, entonces, antes de ser encendida la vela, han transcurrido 0 horas. En realidad, ¿sí o no? La longitud original de la vela
es la longitud de la vela cuando no ha transcurrido ninguna hora, o sea, cuando t vale 0. Y eso entonces nos da L valor en 0, 30 centímetros. Esa es la longitud original de la vela. Clave B. ¿Sí? Listo, jóvenes. Clave B. Captura, seguimos. Bien. Continuamos. Ejercicio 4. En el restaurante La Gourmenta de San Isidro, el precio del menú ejecutivo es 20 soles y se tiene un promedio de 250 clientes semanales que consumen dicho menú. Un estudio de mercado determina que por cada sol que se aumente en el precio del menú ejecutivo, se perderá 10 clientes a la semana. ¿Cuánto debe vender el restaurante su menú ejecutivo para obtener el máximo ingreso semanal? Bien, listo. Dato aquí. Dice que cuando el menú ejecutivo es de 20 soles, el restaurante tiene un promedio de 250 clientes semanales. Ahora, un estudio de mercado concluye que por cada sol que aumenta en el precio del menú, la cantidad de clientes semanales disminuye en 10. Pierde 10 clientes, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, la pregunta es acá, ¿a cuánto debe vender su menú para que obtenga el máximo ingreso semanal? Ese es el objetivo, ¿no? En un negocio. Entonces, como tú no sabes a cuánto debe aumentar su menú de precio, cuántos soles, entonces supongamos que se aumenta el precio del menú en X soles. No sabes, ¿cierto? ¿Cuánto? X soles. Entonces, el nuevo precio del menú será 20 más X soles. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos clientes semanal va a tener según el estudio de mercado? Por un sol que aumenta, pierde 10 clientes. Si aumenta 2 soles, pierde 20 clientes. Si aumenta 3 soles, pierde 30. Y si aumentó X soles, ¿cuántos clientes perdió? 10 por X clientes. ¿Cuánto tenía inicialmente? 250. Entonces el número de clientes que va a tener es 250 menos 10X. Bien, número de clientes semanal. ¿Correcto? ¿Cuánto es tu ingreso semanal entonces? Acá tienes tu precio del menú y tu cantidad de clientes semanales. ¿Cuánto sería tu ingreso? Tu ingreso, el producto, ¿cierto? Tu ingreso semanal viene a ser I de X, tu función ingreso, igual 20 más X por 250 menos 10X. Multiplicando te da menos 10X cuadrado más 50X más 5000. Acá identificando coeficientes, menos 10 es A, B es igual a 50, C igual a 5000. Observa que A es menor que 0 y esta es una función cuadrática. La función ingreso es una función cuadrática. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente, la función ingreso, que es cuadrática, se abre hacia abajo y su punto más alto es el vértice de la función ingreso. Su punto más alto es el vértice. ¿Y cuáles son las coordenadas del vértice? Estos son los que tú debes de saber de memoria. Menos b sobre 2a y su otra coordenada es f evaluado en menos b sobre 2a. Ya está. Y este es un máximo. Es un máximo y este viene a ser el punto donde obtiene el máximo.
Bien, este es el máximo ingreso y este es el X, en realidad, ¿no? El X que representa el aumento en soles, ¿no? Entonces, aquí, como Y es una función cuadrática, esta función cuadrática tiene máximo, por lo que acabamos de analizar. Se abre hacia abajo, ahí está. Bien. Se obtiene para el máximo, se obtiene cuando X es igual a menos B sobre 2A. Reemplazando los valores de B y A, va a ser menos 50 sobre 2 por menos 10. Eso te da 2,5 soles, 2 soles 50. ¿No? Es decir, para que tú obtengas el máximo ingreso, debes de aumentar 2 soles 50 al precio del menú. O sea, el precio de tu menú debe ser 22 soles 50. Bien. Clave E, jóvenes. Bien, con más captura, seguimos. ¿Aló? ¿Y él habla de parte de quién? Bien, continuamos. Bien, listo. Micrófono, todo bien. Continuamos. Vamos. Funciones monótonas. Ya, funciones monótonas. Cuando escuches el término de funciones monótonas, se refiere a dos cosas. Que la función es creciente o que la función es decreciente. Ya, tenemos aquí CAF, una función cuyo dominio es DOM, toma valores en los reales. El B es los reales. A ver, ¿qué quiere decir que una función sea creciente? Vayamos primero el concepto de función creciente. Se dice que la función f es creciente sobre un subconjunto A de su dominio cuando se cumple lo siguiente. Para cualquier par de puntos x1, x2 en el conjunto A, se debe verificar esta proposición. Si partes de aquí, si x1 menor que x2, haciendo operaciones algebraicas, concluyes que f de x1 menor que f de x2. ¿Ya? Geométricamente esto quiere decir lo siguiente. Tienes en el plano cartesiano xy y tienes la gráfica de la función f acá azul. Observando de izquierda a derecha, o sea, de los negativos a los positivos, tú observas que la gráfica de la función azul sube, 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 siempre sube, o sea, crece. Mira la flecha amarilla, observando de izquierda a derecha. ¿Sí? La gráfica de la función sube. ¿Bien? Sube. ¿Bien? O sea, es creciente. Eso quiere decir. ¿Bien? Analíticamente, tú partes de aquí. Das dos puntos cualquiera de A, x1 menor que x2. Haces operaciones algebraicas, construyes la forma de la función, así como haces del rango, construyes la forma de f y llegas a que f de x1 sea menor que f de x2. Ahí es creciente. ¿Sí? Ahora, se dice que la función f es decreciente sobre un subconjunto A de su dominio, sí. Para cualquier par de puntos x1, x2 en el conjunto A, se debe cumplir esta proposición, parecida a la anterior. Si x1 menor que x2, haciendo operaciones algebraicas, debes concluir que f de x1 sea mayor, aquí cambia la desigualdad, mayor que f de x2. Aquí en creciente se mantiene la desigualdad, en decreciente se invierte, ¿no?
Geométricamente quiere decir lo siguiente. Mira, en el plano XY tú tienes la gráfica de la función, esto de color azul, y observando de izquierda a derecha, de los negativos a los positivos, observas que la gráfica de la función baja, o sea, decrece, baja. Mira la flecha amarilla, ¿no? Baja, decrece, ¿ya? Analíticamente, tú tienes que partir de aquí. O sea, quieres probar analíticamente, das 2 puntos, x1 menor que x2. Y como haces para el rango, construyes la forma de f, ¿no? Mediante operaciones algebraicas y debes concluir que f de x1 sea mayor que f de x2. ¿Ya? Listo. Ambos parten igual. Para la función creciente, ambos partes igual. x1 menor que x2. ¿Bien? Listo. Capturas. Seguimos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. Seguimos. Propiedades. Dos propiedades importantes de las funciones monótonas, dependiendo si es creciente o decreciente. Primer caso, si la función f es creciente y su dominio es un intervalo cerrado, a, b, entonces su rango viene gratis, o sea, viene de yapa. Rango de f es igual, mira, la forma de su rango también es un intervalo cerrado de esta forma. F de A, F de B. ¿Ya? Entonces tienes acá. Ojo, si f es una función creciente, cuyo dominio es un intervalo cerrado a, b, entonces su rango también es un intervalo cerrado de la forma f de A como f de B. Bien, listo. Geométricamente tenemos aquí, tenemos f, siempre observando de izquierda a derecha, la gráfica de f, nota, va subiendo, o sea, es creciente, ¿no? Tu dominio, como te dije gráficamente, ¿cómo ves el dominio gráficamente? La sombra que hace la gráfica de la función sobre el eje X, la sombra que hace sobre el eje X, ese es el dominio. Mira, la sombra que hace aquí, esta gráfica sobre el eje X, ¿cuál es? Mira, baja acá, es A, y su sombra es desde A, el intervalo cerrado aquí en A, hasta B. ¿Ves? Hasta B. Bien, ahí está. Todo esto. ¿Está bien? Ahí está. Y el rango viene a ser la sombra que hace la gráfica sobre el eje Y. Mira, sobre el eje Y, ¿cuál es la sombra que hace? Todo esto. Todo esto. ¿Ves? Desde FA, acá está A, desde FA hasta FB. Ahí está. ¿Bien? Ahora, para el caso de función decreciente. Si f es una función decreciente, cuyo dominio es un intervalo cerrado, A, B, entonces su rango también viene gratis, o sea, viene de yapa, pero es este intervalo cerrado de esta forma, f de b, f de a. ¿Ya? Diferente, ¿ah? Acá es f de a, f de b para el caso creciente. Acá el caso decreciente es f de b, f de a. Entonces, geométricamente, tienes aquí la gráfica de la función f, este de azul. Observas tú de izquierda a derecha, la gráfica decae, o sea, decrece. ¿Bien? Bien, listo, es decreciente, ¿no? Aquí está el dominio, desde A hasta B. Claro, pues es la sombra que hace la gráfica sobre el eje X, fíjate, es de A hasta B. Ahí está, ¿no? Toda la sombra que hace, ahí está el intervalo, A, B, ese es su dominio. Y el rango, si te fijas, la sombra que hace la gráfica sobre el eje Y sería desde acá, desde F de A hasta F de B. Pero de menor a mayor sería desde acá abajo.
desde f de b hasta f de a. Ahí está el intervalo cerrado de f de b a f de a. Listo. Bien. Listo. Captura, jóvenes, seguimos. A ver cómo vamos. Todo bien. Seguimos. Función inyectiva, suryectiva. Bien. Función inyectiva. Hay dos cosas de función. Función. Tu esquema para función. Lo puedes escribir de dos formas. Aquí. Una función puede tener dos esquemas aquí. Tienes aquí a un X que la asocia a un Y y puedes tener aquí un X1 que la asocia a un Y también. Puede ser así. O que tengas así. X la asocias aquí un Y1 y un X1 la asocias un Z. Voy a poner Y y Z. Ya está. Esto es función, las dos cosas. El primero no vayas a confundir con que no es función. El hecho de que no es función es esto, ¿no? Recuerden. X le asocias acá un Y y le asocias un Z. Este no es función. No es función. No confundes. En cuanto a función, puede haber correspondencia de este tipo. Que Y sea correspondencia, puede ser correspondencia de dos o más elementos de X. La idea es que cada elemento aquí del conjunto A, X, tenga una única correspondencia. Todos tienen a Y. Está permitido. Y lo otro es que cada uno tenga su propia correspondencia, ¿no? Su propia pareja, ¿no? Y no comparte su pareja de baile. ¿Ya? Entonces, función inyectiva no prohíbe esta primera de acá. ¿Ya? Si Y es correspondencia de un elemento, ya no puede ser correspondencia de otro. ¿Ya? La función inyectiva no permite eso, que tenga dos, que sea correspondencia de dos o más elementos. Función inyectiva es esto. 1 a 1. 1 a 1, ¿ya? Eso es. 1 a 1. Esa es función inyectiva. ¿Ya? Este primero no es inyectiva. Esto de aquí prohíbe una función inyectiva. Tenemos aquí el esquema F, una función F, mira. Hace una correspondencia 1 a 1. 1 a 1. 9 solo es correspondencia de 2, de nadie más. Si hubiese vivido acá de 5 también así, es función, pero ya no sería inyectiva porque 9 es correspondencia de 5 y de 2. Eso prohíbe una función inyectiva. Eso no puede ser una función inyectiva. ¿Ya? Esto no es función, es diferente. ¿Ah? No confundas. ¿Bien? Pero en este no es el caso. Es inyectiva. 1 a 1. ¿Ya? La función f es inyectiva. Analíticamente, ¿cómo verificas si una función es inyectiva sobre un conjunto A de su dominio? Muy simple. Partes de aquí. Tomas dos puntos x1 y x2 del conjunto A y partes de esta igualdad. Partes de esta igualdad. F de x1 igual a f de x2. Partes de aquí y haciendo operaciones algebraicas debes llegar a que x1 igual a x2. ¿Ya? Esto es equivalentemente, por lógica, que si x1, contraposición, ¿no? Si x1 es diferente de x2, entonces f de x1 es diferente de f de x2. ¿Ya? Por contraposición. Bien. Método gráfico para ver cuándo la gráfica de una función es inyectiva. Tú tienes la gráfica de una función, ¿no?
Bien, lo primero que debes saber, sí, que tienes ahí una curva, ¿ya? Primero, la gráfica de una función. Quieres saber si esa gráfica proviene de una función inyectiva. Aplicas el método de la regla de la recta horizontal. ¿Qué dice ese método? Tú vas a escanear por toda la gráfica con rectas horizontales. ¿Ya? Le trazas rectas horizontales. Si encuentras por lo menos una recta horizontal que corta en dos puntos diferentes a la gráfica, ya dicha función no es inyectiva. Te basta encontrar una recta horizontal que corte en dos puntos diferentes, entonces la función no es inyectiva. ¿Ya? Como en este caso. Esta parábola no es inyectiva. Ahora, pero si al trazar rectas horizontales a la curva, siempre lo corta en un punto, entonces la función es inyectiva. ¿Ya? La función es inyectiva, como figura acá. Listo. La función es inyectiva. Listo. Entonces, gráficamente ya sabes decidir cuándo una función es o no es inyectiva. Ahora viene el término de función sobreyectiva o suryectiva. Una función es sobreyectiva o suryectiva cuando su rango, el rango de f, es igual a b. ¿Recuerdas? Cuando hicimos nuestro esquema aquí en B, el rango colecciona todos los elementos de B que tienen precorrespondencia en A. Y puede haber elementos de B que están solitos, ¿no? Ya la función sobreyectiva prohíbe eso. O sea, no puede haber ninguno que quede solito. Todos tienen que tener pareja, ¿ya? Por eso, cuando el rango de F es igual a B. Todos tienen precorrespondencia. No hay nadie solito aquí en B. ¿Ya? Este F es sobreyectiva, por ejemplo. Todos tienen precorrespondencia acá. ¿Ya? Todos ellos son correspondencia de un elemento de A. Pues esta función es sobreyectiva. Lo que dice aquí, cualquier elemento Y de B, existe un elemento X del dominio tal que es su precorrespondencia, o sea, F de X igual a Y. Y finalmente, el término biyectiva es un término técnico para decir que una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? O sea, si tú encuentras que una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ya pues lo simplificas diciendo f es biyectiva y se acabó. ¿Ya? Término técnico. Captura, jóvenes, seguimos. Vamos, todo bien, ya, seguimos. Función inversa. Bien, ¿por qué función inversa? ¿Qué le llaman función inversa? Ya, tú tienes una función f que hace corresponder elementos de A con elementos del conjunto B. ¿Ya? O sea, f te lleva de A hacia B. La función inversa de f es una función que te va a llevar de regreso, te trae de regreso, o sea, de B hacia A. F te lleva de A en B y la función inversa de F te trae de regreso. Te lleva de B en A. Y la función inversa de F se denota de esta forma. F asterisco. Bien, F asterisco. Un requisito indispensable para que una función tenga inversa es que sea inyectiva. Ya, si tú quieres calcular la función inversa de una función, primero tienes que verificar que sea inyectiva.
¿ya? 1 a 1, recuerda, inyectiva, ¿ya? Si es inyectiva, ya puedes, existe su inversa, puedes hallar su función inversa, la función que te trae de regreso. Es la función que va f asterisco, la función inversa de a, de f, que te trae de regreso, o sea, va de b hacia a. ¿Qué propiedades hay? Observa aquí. La función f, aquí tiene su dominio, ¿no? Dominio de f. Toma el elemento x y le hace corresponder el elemento y, que se denota como f de x, ¿no? Y aquí está el rango, toda esta bolita. ¿Ya? La función inversa te trae de regreso. Va de b hacia a. El dominio de la función inversa es el rango de f. El dominio de la función inversa de f es el rango de f. Y el rango de la función inversa es el dominio de f. Ya, ojo, esa propiedad se resume aquí. El dominio de la función inversa de f o de f asterisco es el rango de f. Y el rango de la función inversa o de f asterisco es el dominio de f. La función inversa de f es f asterisco, 2 puntos, la función que va de b hacia a, b hacia a. Tal que se debe, cumple esta propiedad. Si f te lleva de x a y, o sea, y es igual a f de x. Entonces f asterisco te lleva de y a x. ¿Cómo se escribe eso? Te lleva de y a x, o sea, f asterisco de y es igual a x. Si solo si f asterisco de y es igual a x, si solo si y es igual a f de x. Esta propiedad se cumple, ¿ya? Procedimiento para calcular la función inversa. Muy simple. Para que una función esté bien definida, tú tienes que calcular su dominio y su regla de correspondencia. Para hallar el dominio de la función inversa, por propiedad, el dominio de la función inversa es el rango de f. O sea, tienes que calcular acá el rango de f. Por propiedad es el dominio de f asterisco. Ahora, siguiente paso es hallar la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Qué vas a hacer? De la función y igual a f de x, ¿qué vas a hacer? Vas a despejar la variable x en términos de y, o sea, despeja la variable x. Al despejar la variable x te va a quedar así, x igual toda una expresión de y, que eso se denota como f asterisco de y, ¿no? Este es prácticamente la regla de correspondencia de la función inversa. Y ahora, aquí lo que vas a hacer el último paso es una sana costumbre. Siempre se acostumbra que la variable independiente sea x. O sea, de aquí vas a intercambiar la variable x por y. O sea, vas a tener y igual a f asterisco de x. Porque siempre se acostumbra que la variable independiente sea x. ¿Ya? Intercambiar la variable y por la x. Y queda entonces ya y igual f asterisco de x. Y esta es la función inversa. Bien, veamos un ejemplo. Captura, jóvenes, seguimos. Ejercicio 5. Veamos aquí. Indique la secuencia correcta de acuerdo a si cada proposición es verdadera o falso. Si la función es creciente sobre un intervalo A, entonces f es inyectiva en dicho intervalo. Verdadero. O sea, recuerda, ¿cómo es una función creciente? Entonces es un gráfico nada más, observando de izquierda a derecha. Quieres hacer una función creciente, o sea, de izquierda a derecha haces una curva que la función siempre suba, crece, bien como este de acá de azul. La función es creciente.
¿Bien? Listo. Ya está. Si es creciente, entonces inyectiva, dices. Bien, si la función siempre sube, tú acabas de ver, te acabo de demostrar el criterio o el método de la recta horizontal. Tú le traes las rectas horizontales, todos los corta en un punto. O sea, dicha curva es inyectiva, dicha función es inyectiva. ¿Ya? Entonces, inyectiva, ese es verdadero. ¿Ya? Inyectiva. Proposición 2. Si una función f es inyectiva sobre un intervalo A, entonces es creciente o decreciente en dicho intervalo. Bueno, que una función sea inyectiva, recuerda que tú puedes trazar curvas o líneas que siempre una recta horizontal lo corte en un punto. Y una función inyectiva por naturaleza son las rectas, ¿ya? Las rectas son funciones inyectivas, las rectas inclinadas, ¿ya? Entonces, si tú quieres dibujar una función inyectiva en un intervalo, como aquí, en este intervalo de aquí hasta aquí, trazo una recta acá, que va subiendo. Esta es una función inyectiva hasta este punto, y a partir de este punto subo y trazo una recta que ahora, siempre observando de izquierda a derecha, trazo una recta que decrece. Primero crece y acá otra recta que decrece. Esta es inyectiva. Traza rectas horizontales. Son inyectivas. Entonces f es creciente o decreciente, no, porque aquí crece y después en el otro intervalo la función decrece, ¿no? O sea, esta función no es creciente porque tendría que crecer siempre en todo el intervalo, ni tampoco es decreciente porque tendría que decrecer en todo el intervalo, ¿no? Bien, entonces esta proposición es falsa. Bien. Y finalmente, dice, la función f que está aquí posee inversa. Recuerda que para que una función posee inversa, tiene que ser inyectiva. Tiene que ser inyectiva. Bien. A ver, que ser inyectiva significa 1 a 1, cada quien con su correspondencia, no se presta. Aquí, por ejemplo, tú identificas las correspondencias. Mira, 5 tiene precorrespondencia 3 y tiene precorrespondencia 2. Si tú lo graficas, esto de aquí, acá, quiere decir que 5 es correspondencia de 3 y 5 es correspondencia de 2. Eso quiere decir que 3 está haciendo corresponder 5 y a 2 también estás haciendo corresponder 5. Esto de aquí prohíbe la función inyectiva. Esto no es ser inyectiva. Como este de aquí no es inyectiva, entonces no posee inversa. No tiene inversa. ¿Ya? Este es falso, porque no es inyectiva. La función para que tenga inversa tiene que ser inyectiva. ¿Ya? No olvides eso. Clave A. BFF. Ese es importante, la tercera proposición. Bien. Captura, seguimos. Bien, continuamos. Ejercicio 6. La función f, definida de esta forma, dominio el intervalo cerrado, coma b, y aquí el conjunto le toma valores. El conjunto b es este intervalo cerrado, c, 9a más b. 9a más 1. La función f es esta función cuadrática f de x igual a x cuadrado menos 8x más 17. Es creciente y sobreyectiva. Si a toma su mínimo valor, calcule a más b más c. Ya. Sobreyectiva, tienes que recordar, sobreyectiva quiere decir que el rango de f es igual a b. Creciente quiere decir
que su rango viene gratis. Recuerden las propiedades. El rango de f es igual al intervalo cerrado. Acá está f de a, f de b. Entonces aquí vas a igualar. Y el b ya lo tienes, acá está el intervalo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solo calcular el rango para igualar y usar los datos. Entonces, de la clase, vamos a calcular el rango. Es el intervalo de variación de y, ¿no? Y igual f de x. ¿Qué vas a hacer? Cuando tienes una función cuadrática, el primer paso es completar cuadrados. Completas cuadrado, f de x igual. X cuadrado menos 8x más 16, completas cuadrados es x menos 4 al cuadrado más 1. ¿Ya? Listo. Te dice que ya f es creciente, ¿no? Y sobreyectivo. Bien. Ahora, de acuerdo aquí, de la forma completando cuadrados, tienes x menos 4 al cuadrado más 1. Su vértice aquí, por la forma de la parábola, es 4,1. O sea, la parábola se abre hacia arriba, observa, se abre hacia arriba, y su vértice está aquí, 4,1. ¿Ya? Para que esto sea, es creciente, dice. Recuerda que de aquí, del lado izquierdo, todo esto decrece, decrece, decrece. Mira, oferta decrece, decrece y decrece hasta llegar al vértice y luego empieza a crecer. Desde el vértice hacia adelante crece, ¿no? Desde acá, desde cuando A vale 4. Desde 4 adelante crece. F es creciente en AB. Para que sea creciente en este intervalo AB, este A tiene que ser a partir de 4. A tiene que estar por acá, o sea, mayor o igual que 4. A tiene que ser mayor o igual que 4, porque la función es creciente. Y la función es creciente de 4 hacia adelante. A tiene que ser mayor o igual que 4. Pero A toma su mínimo valor. O sea, es el menor valor en el cual f es creciente. El menor valor es 4. ¿Ya? O sea, el menor valor es 4. Entonces, tú tienes que el dominio sería de 4 hasta B, donde B, pues, tiene que ser mayor o igual que 4, ¿no? Porque es el extremo derecho. Como f es creciente, por la propiedad, su rango viene gratis. O sea, es de la forma intervalo cerrado f, 4, f, b. Y esto lo igualas con el intervalo cerrado por la propiedad por ser inyectiva, bit sobreyectiva a b. El intervalo cerrado c, 9a más b. Acá igualas f de 4 igual a c y f de b igual a 9a más 1. A vale 4. O sea, 9 por 4 más 1. F evaluada en 4 está aquí, lo evalúas en 4. Aquí tienes C igual a 1. F evaluada en B sería B menos 4 al cuadrado más 1 igual a 37. Resolviendo y teniendo en cuenta que B es mayor que 4, B vale 10. ¿Ya? Esta parte ya es simple, eso tú lo sabes hacer. Resuelves, B vale 10. B mayor o igual que 4. A más B más C. A más B más C suma A más B más C, 15. Clave D. ¿Ya? Clave T. Listo. Captura, seguimos. Tómale captura. Continuamos. Vamos a ver. Bien. Función exponencial y logaritmo. Función exponencial tiene esta forma, ¿no? Es cuando la variable está en el exponente. F de x igual b a la x. Condición de base, la base b es positiva diferente de 1. Ya. Se divide en dos casos. Cuando este b, la base b es positiva, o sea, b a la x y b es positivo, la gráfica de la función exponencial de b a la x toma esta forma, de color azul. Observando de izquierda a derecha, la gráfica sube, o sea, es creciente. Y a la vez traza rectas horizontales, es inyectiva.
O sea, la función f es creciente inyectiva, cuando la base es mayor que 1. Ahora, cuando la base es menor que 1, es todo lo contrario. Es de color rojo este acá. La gráfica baja, ¿no? O sea, decrece, así. Quiere decir que la función exponencial es decreciente y también es inyectiva, e inyectivo, cuando la base es menor que 1. ¿Ya? Listo. Esto lo tienes que conocer. La función logaritmo se comporta de manera parecida. Tiene la función logaritmo, g de x igual. La variable está en el argumento, o sea, logaritmo de x en base b. Condición de base. B es positivo, b diferente de 1. X positivo. X positivo. Bien, listo. Se divide en dos casos. Cuando la base del logaritmo es mayor que 1. Tienes el gráfico de azul. La función sube, o sea, crece. Es creciente. Bien, la gráfica es creciente. Cuando la base es mayor que 1, la función g es creciente e inyectiva. Pero cuando la base b es menor que 1, ya la función baja, o sea, decrece. La función logaritmo es decreciente e inyectiva. Se comporta de la misma manera que la función exponencial. Mira, cuando la base es mayor que 1, en ambos casos es creciente e inyectiva. Cuando la base es menor que 1, en ambos casos es decreciente e inyectiva. ¿Ya? Se comportan de la misma manera, ¿no? Pero la gráfica es diferente. Mira las gráficas, ¿eh? Ok, listo. Captura, seguimos. Bien. Acá dice la inversa de la función exponencial, porque como es inyectiva, la inversa de la función exponencial b a la x es la función logaritmo. Logaritmo de x en base b. O sea, f asterisco de x es logaritmo de x en base b. La inversa de la función exponencial b a la x es logaritmo de x en base b. ¿Ya? A ver, seguimos. Vamos a un ejercicio simple. En un laboratorio se tiene 100 bacterias bajo condiciones tales que, transcurrida una hora, cada una de ellas se triplicará, dando origen a 3 bacterias idénticas y que se reproducirán de la misma manera, en un proceso continuo. Si este proceso tendrá una duración exacta de 8 horas, determine la función que relaciona la cantidad de bacterias con el tiempo transcurrido de horas. O sea, tienes que buscar una función así. Determine la función que relaciona la cantidad de bacterias con el tiempo transcurrido en horas. Ya buscamos una función de este tipo, ¿no? T en Q. ¿Ya? A ver, dice, cada una de ellas se triplica, ¿ya? Transcurrida una hora, cada una de ellas se triplicará, dando origen a tres bacterias idénticas que se reproducen de la misma manera mediante un proceso continuo que dura 8 horas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro. Acá dice, obtenemos primero la cantidad de bacterias en función del tiempo, en horas, ¿ya? Tienes el tiempo, te hacemos un cuadro de 2 columnas, el tiempo, y la otra columna es Q de T, cantidad de bacterias a medida que transcurre el tiempo en horas. Cuando T es igual a 0, ya no ha transcurrido horas, hay 100 bacterias. Empieza el experimento, ¿ya? 100 bacterias. Pasa una hora. Transcurrida una hora, cada una de ellas se triplica.
O sea, esto se triplica. Va a haber 100 por 3 bacterias. Pasa una hora más, cuando t vale 2, la cantidad de bacterias se triplica, o sea, de la anterior. Esto por 3, ¿no? Esto por 3. Esto por 3. 3 al cuadrado. 100 por 3 al cuadrado. Se triplica, ¿eh? Y aquí puedo hacer un paso más. Mira, antes de hacer aquí, puedo hacer... oh, falta espacio, pues. Acá, mira. Si pasa cuando t vale 3 horas, aquí me voy a... ¿Cuánto va a haber? El triple de aquí, o sea, del anterior. 100 por 3 al cubo. Ya estás entendiendo aquí la jugada, ¿no? Ve. Cuando es 1, este es 3 a la 1. Cuando es 3, este es 3 al cubo. Entonces, cuando ya pasan t horas, va a haber entonces 100 por 3 a la t, inductivamente, ¿no? Entonces, Q de T, la cantidad de bacterias, Q de T es igual a 100 por 3 a la T. ¿Ya? La cantidad de bacterias en términos de las cantidades de horas que transcurre. Pero el experimento dura 8 horas nomás, ¿eh? Cuando T es mayor o igual que 0, menor o igual que 8. Este tipo de función también es una relación que relaciona la cantidad de bacterias con el tiempo, pero no te lo piden de esta forma, sino está en términos de logaritmo. ¿Ya? Entonces hay que despejar t en términos de q. Mira, te dan t en términos de q, hay que despejar t en términos de q. Entonces vamos a despejar t, ¿ya? Bien. En otras palabras, despejar t, vamos allá la función inversa. Bien, entonces lo que vas a hacer aquí, despejas t en términos de q primero acá, observa, despejas t, esto es más fácil para ti. Le pones a la t igual a q sobre 100, tomas logaritmo en base 3, ambos miembros, tomando logaritmo en base 3, te queda logaritmo de q sobre 100 en base 3 igual a t, ¿no? Ahí está. Esto se convierte en t de q, igual al logaritmo de q sobre 100 en base 3. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos falta? Su dominio. Este es el dominio de la función inversa. Entonces tiene el dominio de la función inversa, o sea, el dominio de Q asterisco es el rango de Q. ¿Ya? Calculas el rango de Q aquí, cuando t varía de 0 a 8, o sea, la variación de esto. O sea, tú tienes que t es de 0 a 8. ¿Ya? Como la función exponencial la acabamos de ver, esto es creciente, y la propiedad nos dice que, y su dominio es un intervalo cerrado, su rango viene gratis. Recuerda, su rango es Q evaluado en 8, Q evaluado, no, Q evaluado en 0, Q evaluado en 8. Evaluando Q en 0, te da 100. Evaluando Q en 8, te da 100 por 3 a las 8. Este 100 es 10 al cuadrado. Esto lo juntamos en cuadrado. Ley de exponentes nos queda 810 al cuadrado. Ese es su dominio de la función inversa, que es el rango de Q. Buscando, esa es la clave A, ¿no? Clave A. Sí, listo. Captura, seguimos. Bien, continuamos. Bien, para acabar, tenemos acá el último ejercicio. Dice, si f es una función cuyo dominio es el intervalo cerrado de menos 1 a 2 con valores en este intervalo cerrado de 7 a 15. Este es el conjunto B. Es una función sobreyectiva. Ya sabes. Rango de f igual a B. Tal que f de x es 2 elevado a la x más b, todo menos 1, con a menor que c. Hay el valor de b menos a. Bien, aquí vamos a ver primero que siempre que tengas una función exponencial, esa función exponencial
tiene dos formas, o bien es creciente o decreciente, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver. Entonces, va a depender del valor del coeficiente de la variable. Entonces, vas a probar partes de x1 menor que x2. Multiplicas por a, pero a es negativo, se invierte la desigualdad a x1 mayor que a x2. Le sumas b a x1 más b mayor que a x2 más b. Tomas función exponencial en base 2, propiedad de la función exponencial, 2 elevado a la x1 más b mayor que 2 a la x2 más b. Falta restar 1. Restamos 1 y obtenemos, mira aquí, que f de x1 es mayor que f de x2. O sea, partimos de aquí x1 menor que x2 y obtenemos f de x1 mayor que f de x2. O sea, f es decreciente. Como f es decreciente y su dominio es el intervalo cerrado de menos 1 a 2, la propiedad, el rango viene gratis. Su rango es el intervalo cerrado, f evaluado en 2, f evaluado en menos 1. ¿Ya? Este es el rango por propiedad. Y el rango, por ser sobreyectiva, es igual a b. B es este intervalo. Este es igual a b. El intervalo cerrado, 7,15. Entonces, ahora igualamos nada más. F de 2 igual a 7 y f evaluado en menos 1 igual a 15. F evaluado en 2 es 2 elevado a la 2a. Acá evaluado a la 2a más b, todo menos 1 igual a 7. Y f evaluado en menos 1 es 2 elevado a la menos a más b, todo menos 1 igual a 15. Pasando a sumar el 1, tienes 2 elevado a la 2a más b igual a 8, que es 2 al cubo. Y en el otro, 2 elevado a la menos a más b, que es igual a 16, que es igual a 2 a la cuarta. Bases iguales, exponentes iguales. 2a más b igual a 3. Y en el otro, menos a más b igual a 4. Resolviendo, obtienes los valores de a. A igual a menos 1/3, a b igual a 11/3. B menos A es igual a 4. ¿Sí? Clave C. ¿Sí? Listo. Captura, te paso las claves. 3, 2, 1, toma captura. Listo. Bien, listo, joven. Tienen ahí las claves de los ejercicios propuestos. Tomen la captura. 3, 2, 1, captura. Vamos. Bien. Listo. Bien, joven. Y eso sería todo con respecto a la clase. Bien, jóvenes, fue un gusto haberlos acompañado estas 9 semanas. Estudien y que les vaya bien en el examen de admisión. Bien. Hasta luego, jóvenes. Éxitos. Hasta luego.